Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Están viendo, chicos, la diapositiva? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, 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 sí se Sí, ve. profe, se ve. sí, Sí, bueno, muy listo. Bueno, listo. Entonces les estaba contando de que esta forma normal de voice y code surge por inconvenientes en la forma normal de code. Vamos a ver entonces a continuación. Entonces, miremos un momentico este esquema correo que lo hemos trabajado ya varias veces. Recuerden que si nosotros a este esquema correo le aplicamos la definición de tercera forma normal, si le aplicamos las dos definiciones que hemos visto de tercera forma normal, nos va a dar que este esquema está en tercera forma normal. Cuando le aplicamos la primera definición, dijimos que este esquema estaba en tercera forma normal, porque noten ustedes que este esquema tiene dos claves, que son ciudad y dirección y código postal y dirección. Tiene dos llaves compuestas. Pero noten ustedes de que los tres atributos del esquema forman parte de alguna de las claves. Dirección forma parte de las dos claves. Y ciudad forma parte de una y código postal forma parte de otra. ¿Esto qué quiere decir? Que los tres atributos son principales. Y recordemos que de acuerdo a nuestra primera definición de tercera forma normal de code, para que un esquema no esté, para que un esquema esté en tercera forma normal, no pueden haber dependencias entre atributos no principales. Pero como aquí no hay atributos no principales, entonces este esquema siempre va a estar en tercera forma normal. Pero si le aplicamos la segunda definición de tercera forma normal a las dependencias, mire que tenemos solamente dos dependencias. Ciudad y dirección implican código postal y código postal implica ciudad. Si tomamos la primera dependencia, vemos que el lado izquierdo es una llave, ciudad y dirección. Y el lado derecho también cumple porque código postal es un atributo principal. Si cogemos la segunda dependencia, vemos que el lado izquierdo no es superclave, pero el lado derecho, ciudad, es un atributo principal. Por lo tanto, si nosotros aplicamos cualquiera de las dos definiciones, nos da que este esquema correo está en tercera forma normal de code. Sin embargo, este esquema, a pesar de que está en tercera forma normal, tiene anomalías. Tiene anomalías de inserción y de borrado. ¿Cuál es el inconveniente que hay aquí? Que miren ustedes que dirección forma parte de todas las claves. Dirección forma parte de las dos llaves. Y esto genera algunos inconvenientes porque resulta que una dirección puede estar en varias ciudades, una misma dirección puede estar en varias ciudades y por lo tanto una misma dirección le pueden corresponder varios códigos postales. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que por ejemplo, si yo sé por ejemplo que determinados códigos son de Cali. Supongamos que yo digo, mira, todos los códigos que empiecen por 15 son de Cali. Yo no puedo insertar esa información. Yo no puedo decir ciudad, insertar una tupla parcial y decir ciudad Cali, código postal 1501. ¿Por qué? Porque la dirección está metida en el medio y la dirección me está obligando entonces ese esquema me está obligando a que para yo poder insertar los códigos de una ciudad, tengo obligatoriamente que señalar al menos una dirección en esa ciudad que corresponda con esos códigos. Entonces, yo tengo aquí una anomalía de inserción.
porque cierta información, por ejemplo, la división postal de una ciudad, no la puedo insertar allí. Tengo que necesariamente involucrar direcciones. Entonces, ahí se presenta una anomalía de inserción. Y ustedes saben que cada vez que hay una anomalía de inserción, también hay una anomalía de borrado. Porque si, por ejemplo, da la casualidad que determinado código postal de una determinada ciudad eh, tengo solamente una dirección, solamente tengo una dirección asociada a ese código postal de esa ciudad. Si yo fuera a borrar esa dirección, perdería entonces la otra información, porque es que el campo de dirección, por la regla de integridad de entidad, no lo puedo dejar con valor nulo. No puedo dejarlo con valor nulo, porque además dirección forma parte de las dos llaves. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? De que yo puedo tener esquemas en tercera forma normal y esos esquemas pueden tener problemas. O sea, el hecho de que estén en tercera forma normal no quiere decir de que ya yo garantizo que se eliminaron totalmente las anomalías de inserción y borrado, ¿no? Yo puedo tener esquemas en tercera forma normal, como en este caso, que tienen inconvenientes. Entonces eso motivó la necesidad de ir a una nueva tercera forma normal, que se llama tercera forma normal de Boise Code, o abreviadamente forma normal de Boise Code. Ahora, ¿dónde está la raíz del problema? Observen muchachos esta dependencia funcional. Código postal implica ciudad. Miren ustedes que ciudad está dependiendo parcialmente de una clave. Hay una clave que es código postal y dirección. Pero mire que la ciudad no está dependiendo de la totalidad de la llave. O sea que esta es una dependencia parcial. Entonces, ¿qué pasa con esta dependencia parcial? Recuerden ustedes que si ciudad no fuera principal, este esquema no estaría ni siquiera en segunda forma normal. Recuerden ustedes la definición de segunda forma normal. Un esquema para que esté en segunda forma normal no se puede dar el caso de que algún atributo no principal dependa parcialmente de la clave. Y yo tengo aquí un atributo ciudad que depende parcialmente de la clave. Sin embargo, cumple segunda forma normal. ¿Por qué razón? Porque ciudad es principal. Digamos que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la tercera forma normal de code permite dependencias parciales. Lo que pasa es que permite dependencias parciales entre atributos principales. Y esas dependencias parciales generan problemas. Entonces, lo que se hizo fue corregir eso y decir, mire, de ahora en adelante no vamos a permitir dependencias parciales. No importa si el atributo es principal o no principal. A veces me gusta hacer un chiste diciendo que esta tercera forma normal es como si la hubieran diseñado congresistas colombianos, como si hubiera salido del Congreso de Colombia donde dejaron un mico. ¿Cuál es el mico que hay aquí? El mico es que en la definición que se dio de tercera forma normal, esa tercera forma normal solo daña esa definición de tercera forma normal, o mejor la definición de segunda forma normal, solo se daña si el atributo de la derecha es no principal. Ahí fue el mico. Dejaron pasar los atributos principales, como en este caso. Y entonces cuando hay dependencias parciales va a haber problemas también. Y no importa si el atributo de la derecha es principal o no principal. Entonces, para corregir esto, se pulió la tercera forma normal de code y se creó una nueva tercera forma normal llamada de voice y code. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? ¿Entendido? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, surgió una nueva definición de tercera forma normal de code o forma normal de voice y code.
Y aquí les voy a dar dos definiciones, pues en realidad en el fondo es la misma. Dice CARTL, un esquema en primera forma normal. Decimos que R está en forma normal de Boyce-Codd, lo vamos a escribir así, FNBC. Si para toda dependencia funcional no trivial X implica Y en L, se cumple que X es superclave, que X es superclave. Entonces, noten ustedes que realmente, ¿se acuerdan ustedes de la definición que dimos de tercera forma normal, la última? Decíamos que para que un esquema estuviera en tercera forma normal, debía cumplir al menos una de tres condiciones. O sea, nos daba tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? La primera es que la dependencia fuera trivial. La segunda es que el lado izquierdo, el X, fuera superclave. Y la tercera es que el lado derecho fueran, ¿qué? Atributos principales, es decir, atributos que pertenecieran a alguna clave. Pues bien, la forma normal de Boyce-Codd la podemos mirar parecida a la tercera forma normal. Lo único es que en vez de dar tres opciones, ahora vamos a tener apenas dos opciones. Entonces, miremos esta otra definición. CRTL, un esquema, decimos que R está en forma normal de Boyce-Codd si toda dependencia X implica Y en L, cumple al menos una de las siguientes condiciones. Primera, que sea trivial, y segunda, que X sea ¿qué? Superclave. Entonces noten ustedes que a mayor nivel de normalización ya restringimos más las cosas. Para tercera forma normal dábamos aquí tres opciones. Dábamos estas dos y una tercera opción de que Y estuviera formado de atributos principales. Ahora para Boyce-Codd, como vamos a ir un nivel más allá en normalización, un nivel más fuerte, quitamos la tercera opción y nos quedamos con estas dos. Entonces es muy fácil decidir si un esquema está o no en Boyce-Codd. Usted coge todas las dependencias de él y todas ellas deben cumplir al menos una de estas dos condiciones. O la dependencia es trivial o el lado izquierdo de la dependencia debe contener una clave. Eso es lo que llamamos superclave. Puede que el lado izquierdo sea igualito a una clave o que contenga una clave, sea más grande que una clave. ¿Entendido, muchachos? Entonces es adaptar la misma definición que veamos para 3FN, ahora aquí, quitando la tercera opción. Muy bien. Ahora viene, bueno, hagamos una cosa aquí. Venga, devolvámonos un momentico. Devolvámonos a ver. Miremos por qué este esquema correo no cumple Boyce-Codd. Si cogemos la primera dependencia funcional, mire, tenemos dos dependencias. Ciudad y dirección implican código postal y código postal implica ciudad. Si yo tomo la primera definición, esa definición cumple con la definición de Boyce-Codd. ¿Por qué? Porque la dependencia no es trivial. El código postal no está contenido en el lado izquierdo. Entonces no cumple la primera condición. Pero sí cumple la segunda condición. Ciudad y dirección es una llave, es una clave. Recuerden, el lado izquierdo debe ser igual a una llave o contener una llave. Entonces, esta primera dependencia sí cumple con Boyce-Codd. Pero esta segunda no, porque miren ustedes, la dependencia no es trivial. Pero el lado izquierdo, código postal, no es una superclave. Código postal no es una llave y mucho menos contiene una llave. Está contenida en una llave, que es distinto. Es un subconjunto de una llave y aquí necesitamos es lo contrario, que sea un superconjunto que contenga una llave. Entonces mire que inmediatamente con esa definición nos damos cuenta que este esquema correo está en tercera forma normal, pero no está en forma normal de Boyce-Codd. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Pero bien. Bueno, muy bien.
Entonces, ¿qué nos interesa en este momento? Bueno, cómo nosotros vimos un algoritmo para diseñar en tercera forma normal, cumpliendo los lossless join, conservando las dependencias y generando un número mínimo de esquemas. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo, si ya no, la propuesta no es diseñar en 3FN, en tercera forma normal, sino que pretendemos diseñar en forma normal de voice y code? Entonces mire que el algoritmo dice, algoritmo diseño en forma normal de voice y code con lossless join. Yo puedo garantizar siempre que yo puedo diseñar en voice y code y cumpliendo lossless join. Mire que no metí ahí la palabra conservación de dependencias. La conservación de dependencias no se puede garantizar. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a ver en qué consiste el algoritmo. El algoritmo consiste en lo siguiente, muchachos. Nuevamente, al igual que en el algoritmo anterior, el input, la entrada, es un esquema RTL con L recubrimiento minimal y K conjunto de claves de R. O sea, los insumos son los mismos que hemos venido utilizando para el diseño en 3FN. ¿Qué le entregamos al algoritmo? Un esquema RTL, es decir, le entregamos un conjunto de atributos y un conjunto de dependencias funcionales, exigiendo, eso sí, que ese conjunto L sea un recubrimiento minimal. O sea que en L no pueden haber dependencias redundantes ni atributos extraños. Y además de entregarles esquema RTL, debemos entregar el conjunto K de todas las claves del esquema. Muy bien. ¿Qué va a hacer el algoritmo? ¿Qué vota el algoritmo? ¿Cuál es la salida? Una descomposición RO en una serie de subesquemas de R. R1, R2, R. Igualito al de tercera forma normal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cada esquema de esos que está en RO ahora ya no es que debe estar en tercera forma normal, sino en forma normal de voice code. Digamos que ya el nivel de exigencia es más alto. Ya vamos a exigir que estén en voice code, en forma normal de voice code, y además que RO cumple la propiedad de los join. Mire que no aparece el tema de conservación de dependencias por ahí, porque ese no lo podemos garantizar. Sin embargo, yo les voy a enseñar unas estrategias a continuación para ver cómo mejoramos las cosas. Bueno, ¿en qué consiste el método? Dice así: si existe una dependencia X implica A, miren, ¿por qué, muchachos, ponemos allí X implica A y no X implica Y en L? ¿Por qué ponemos una A y no una Y? ¿Aló? ¿Aló? Aló, ¿Aló? profe. Aló, profe. ¿Se me Sí, escucha? aló. Sí, Ah, listo. Se está escuchando, profe. Me escucho. sí, te estoy escuchando. Sí, dime. ¿Por qué? Me voy a poner unos audífonos. ¿Por qué ponemos allí una A y no una Y? ¿Qué diferencia hay cuando uno pone una letra como la A? Cuando, Profe, si no estoy mal, la X la ponemos cuando es un conjunto de atributos y pues la A solo cuando es un solo atributo, ¿no? sí, la A es un solo atributo. Pero ¿por qué ponemos entonces la A allí? ¿Y por qué no ponemos la Y? Porque no podemos tener más de un atributo a la derecha Sí, ¿y por qué no lo podemos tener? porque el algoritmo lo requiere que sea minimal. Exactamente, sí, señor. Como el algoritmo requiere que L sea un recubrimiento minimal, entonces, y el primer requisito de los recubrimientos minimales es que las dependencias en la parte derecha solo tienen un atributo. Muy bien. Entonces dice aquí, si existe una dependencia X implicada en L, tal que X no es superclave. Es decir, ¿qué me dice el algoritmo? Mire, usted tiene un esquema RTL. En L usted tiene un conjunto de dependencias.
Todas ellas en el lado derecho tienen un solo atributo. Pero si allí hay alguna dependencia que no cumpla con la definición de Boyce Code, porque el lado izquierdo de esa dependencia no es superclave, entonces dice, partimos RTL en dos subesquemas. Los llamamos R1 y R2. T1, L1, T2, L2. Ojo, T1, ¿quién es? T1 está formado por todos los atributos de la dependencia que no cumple. Entonces, si en L hay una dependencia que no cumple, si en L hay una dependencia que no cumple, entonces con esa dependencia cogemos el esquema y lo rompemos en dos pedazos. Por un lado, armamos un esquema con la dependencia que no cumple, o sea, con T1 igual a X unión A. Y en la otra parte, en realidad lo que vamos a hacer, muchachos, es construir un árbol binario. Siempre vamos a romper en dos. Entonces, yo parto del esquema RTL. Si en el L hay una dependencia que no cumple, yo rompo ese R en dos. Un R1 a la izquierda y un R2 a la derecha. El R1 está formado por los atributos de la dependencia. Esa X implica A, entonces estaría formado por todos los atributos de X más la A. ¿Y qué pasa con el R2? El R2 tiene un T2 que es todos los atributos del esquema del papá, digamos, miremos esto como una relación padre e hijo, como ancestro. Entonces, el esquema R2 hereda todos los atributos del papá menos la A, menos ese atributo que está en el lado derecho de la dependencia. Entonces, por eso T2 es T menos A. Y L1 y L2 son pues las respectivas proyecciones de L más sobre T1 y T2 respectivamente. Entonces lo que hacemos es que partimos de RTL. Si RTL está en Boyce Code, pues no hacemos nada. Pero si RTL, nosotros vamos a partir. Si en RTL hay una dependencia que no cumple, rompemos RTL en R1 y R2. Donde T1 es X unión A y T2 es T menos A. ¿Y quiénes son L1 y L2? Son las proyecciones de L más sobre T1 y T2. Luego, sobre cada uno de esos esquemas R1 y R2, repetimos el proceso. Si en uno de ellos, si por ejemplo en L1 hay una dependencia que no cumple Boyce Code, entonces ese esquema R1 lo rompemos en dos. Los podemos llamar 1.1 y 1.2. Y lo mismo pasa con R2. Si en L2 hay una dependencia que no cumple con la forma normal de Boyce Code, la rompemos. Entonces, lo que hacemos en realidad, muchachos, es construir un árbol binario. Vamos abriendo de dos en dos. Vamos abriendo de dos en dos. Entonces, eso es lo interesante de este algoritmo. Ahorita les voy a señalar un poco las fortalezas del algoritmo y también las debilidades. Lo mismo que hice con el algoritmo de tercera forma normal. ¿Se acuerdan que yo cogí un algoritmo, les mostré el algoritmo de Ullman y yo le hice unas modificaciones? Lo mismo pasa aquí. Aquí les voy a señalar unas fortalezas y unas debilidades. Vamos a ilustrar esto mejor de la siguiente manera. Miren. Entonces, imagínense ustedes que partimos de este esquema RTL. Partimos de este esquema RTL. Partimos de ese esquema RTL. Entonces, T es un conjunto de atributos, A1, A2, AN. Y L son una serie de dependencias, X1, A1, X2, A2, bueno, etcétera. Una serie de dependencias. Pero supongamos que este esquema raíz, porque el esquema RTL siempre va a ser la raíz del árbol. Entonces, la raíz del árbol va a ser RTL. Entonces, supongamos que este esquema raíz no cumple Boyce Code, que allí hay una dependencia que yo la he encerrado aquí en este rectangulito.
Supongamos que esta dependencia XY implica ahí, no cumple la forma normal de Boyce Code. Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos el esquema RTL en dos subesquemas que los llamamos R1 y R2. R1 está formado ¿por quién? Pues por todos los elementos de la dependencia de aquí arriba que no cumplía la forma normal de Boyce Code. Por eso T1 es XY unión ahí. ¿Y quién es el E1? Ah, pues el E1 es la proyección de todo este L grandote de acá arriba, L más, proyectada sobre T1. Supongamos que este esquema quedó ya en forma normal de Boyce Code. Entonces, si este esquema queda en Boyce Code, yo no lo sigo rompiendo. Lo dejo allí. Y siempre voy a romper en dos. Entonces, este era mi esquema R1. Ahora, ¿quién es R2? Entonces, R2 van a ser siempre el esquema de la derecha, digámoslo así, el que queda a la derecha va a tomar todos los atributos de su padre. Este es el esquema papá, digamos, este es el papá y estos son los dos hijos. Siempre estos padres van a tener dos hijos, este padre va a tener dos hijos. Entonces T2 siempre van a ser todos los atributos de T menos el atributo que está a la derecha de la dependencia que no cumple la propiedad de los join. Entonces había una dependencia llamada X implica Y que no satisfacía Boyce Code. Entonces el atributo de la derecha subí lo quito de acá. Y entonces acá tengo un nuevo conjunto L2. Si este conjunto estuviera en Boyce Code, aquí pararía el árbol. Si R1 y R2 están en Boyce Code, ahí para el árbol. Pero digamos que en el ejemplo que estoy poniendo aquí, estoy indicando de que R1 está en Boyce Code, ahí yo no sigo rompiendo. Pero R2 no está en Boyce Code, porque acá hay una dependencia XJ implica J que no cumple Boyce Code, entonces sigo rompiendo, entonces rompo ahora por la derecha. Entonces, este R2 lo rompo en R3 o R4. A veces yo lo llamo 2.1, 2.2. Bueno, aquí lo llamé R3, R4. Entonces, rompo esto. Ay, ¿cómo? Hago lo mismo que hice en el paso anterior. Tomo los elementos de la dependencia que no cumple. XJ unión a J. ¿Y quién es T4? T4 siempre recuerden que el esquema que queda a la derecha son los atributos del papá. ¿Quién es el papá de este? Pues T2. Entonces sería T2 menos AJ. Y aquí vuelvo y analizo. Si este esquema estuviera en Boyce Code, aquí pararía el árbol. Pero digamos que este tampoco está en Boyce Code. Acá hay una dependencia que no cumple. Entonces sigo rompiendo. ¿Hasta cuándo sigo rompiendo? Hasta que todos los esquemas queden en ¿qué? En Boyce Code. Entonces, esta es la técnica. En esto consiste el algoritmo. En generar una descomposición en un árbol binario de tal manera que todos los nodos hoja deben quedar, todos los nodos hoja del árbol deben quedar en forma normal de Boyce Code. Miren que este nodo hoja quedó en Boyce Code, este quedó en Boyce Code, este en Boyce Code y este en Boyce Code. En eso consiste el algoritmo, en la construcción de ese árbol binario. Bueno, voy a señalar la virtud de este algoritmo. Recuerden ustedes que en el algoritmo anterior, el de tercera forma normal, para nosotros cumplir la propiedad lossless join, nosotros lo que hacíamos era verificar si alguna de las claves del esquema RTL quedó contenida en alguno de los subesquemas. Si alguna de las claves del esquema grande quedó contenida en alguno de los subesquemas, pues no necesitamos hacer nada más. Ya eso nos garantiza a nosotros la propiedad lossless join. Pero si alguna de las claves del esquema grande no quedó contenida si ninguna de las claves del esquema grande quedó contenida en ninguno de los subesquemas, forzábamos la propiedad lossless join, la forzábamos agregando un esquema nuevo con alguna de las claves. Digamos que ese es un proceso de forzamiento de la propiedad lossless join. No es muy elegante. Ahora funciona.
Sí, claro que funciona, pero no es muy elegante, es forzar las cosas. En cambio, este algoritmo tiene una cosa muy elegante, muy bonita, muchachos. Y es que este algoritmo siempre va a cumplir la propiedad lossless join sin necesidad de tener que agregar una clave. ¿Alguien me podría decir por qué? Miren la forma como está construido. ¿Alguien capta por qué? Tengan en cuenta esto, muchachos. Esto T2 igual a T menos A sub I. T1 es igual a X sub I unión A sub I. ¿Por qué ese algoritmo garantiza la propiedad de los join? ¿Alguien me podría decir? A ver, yo tengo un esquema RTL y yo lo descompuse en dos, R1 y R2. ¿Cómo sé yo, cuando yo descompongo un esquema en dos subesquemas, cómo sé yo si se cumple o no la propiedad de los join? Que la intersección de los dos no es vacía. No, que la intersección de los dos, T1 intersectado T2, debe implicar a T1 menos T2 o a T2 menos T1. ¿Qué pasa cuando qué pasa? ¿Cuál sería la intersección de T1 y T2 acá? Miren, X sub I. X sub I, X sub I. ¿Y qué sabemos acá en L? Que X sub I implica ¿quién? A sub I. Pero noten una cosa. Miren la forma inteligente del algoritmo. Miren que en el lado derecho yo quito el A sub I. Yo quito el A sub I. Entonces, ¿quién está en T1 y no está en T2? ¿Quién sería T1 menos T2? A sub I. A sub I. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta forma de romper, siempre se va a cumplir que T1 intersectado T2 va a implicar a T1 menos T2. Siempre el lado izquierdo, el T1 del lado izquierdo menos el T2 del lado derecho, siempre va a contener este atributo del lado derecho de la dependencia. Entonces, este algoritmo siempre va a cumplir la propiedad lossless join por esta forma tan inteligente de manejarlo. Siempre se va a dar que T1 intersectado T2 va a implicar a T1 menos T2. O aquí, si lo llamas T3 intersectado T4, siempre va a cumplir a T3 menos T4. O T5 intersectado T6 siempre va a cumplir T5 menos T6. Entonces este algoritmo tiene eso de elegante, este algoritmo. Es la forma como garantiza la propiedad de los join, es muy elegante. En cambio, la que hicimos en 3FN es un poco como machetazo. Es un poco macheteada la vaina. Es forzado. Es forzar a tener que meter un esquema con la clave para forzar la propiedad de los join. Aquí no. Aquí lo hace de manera elegante. ¿Ok, chicos? ¿Vale? ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. Bueno, ahora señalo la debilidad del algoritmo. El algoritmo tiene, digamos, esa fortaleza. Me encanta eso del algoritmo. Pero ¿cuál es el problema con este algoritmo? El problema con este algoritmo, vamos a devolvernos un momento. Dice aquí, método. Si existe una dependencia X implicada en L, tal que X no es superclave, entonces partimos RTL en dos subesquemas R1 y R2 con T1 igual a X unión A, T2 igual a T2. ¿Qué me dice el algoritmo? Mira, si en L hay una dependencia que no cumple Boise Code, parta el esquema con base en esa dependencia. Vale, muy bien. Pero ¿cuál es el inconveniente? El algoritmo no me dice nada. ¿Qué pasa si en L hay más de una dependencia que no cumple Boise Code?
Entonces, supongamos que en L en vez de haber una, hay 3 dependencias que no cumplen. El algoritmo no me dice nada, no me dice cuál de ellas escojo, porque la partición es con base en la dependencia que no cumple. Ah, pero mira, si hay 3 que no cumplen, ¿cuál de ellas escojo? El algoritmo no me dice nada. Deja eso como al azar. Escoja cualquiera. ¿Será? El algoritmo no dice nada. No da ningún criterio para seleccionar. Si hay más de una dependencia que no cumple con la forma normal de VoiceCode, el algoritmo no me da a mí ningún criterio técnico para hacer la escogencia. ¿Ok, chicos? ¿Vale? Bueno. Entonces ahí es donde yo le meto la mano nuevamente al algoritmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, muchachos. Cuando haya más de una dependencia que no cumpla lossless join, entonces yo me inventé unos numeritos, unos contadores. Eso está explicado en el libro, unos contadores. Esos contadores van a ser lo siguiente, muchachos. Yo le voy a poner a las dependencias que no cumple, encima de la flechita les voy a poner un numerito. Ese numerito lo que me va a decir a mí es lo siguiente. Si yo escogiera esa dependencia, si yo parto el esquema con base en esa dependencia, ¿qué va a pasar? Que muy bien, si yo cojo esa dependencia y la paso al lado izquierdo, creo un esquema con ello en el lado izquierdo, muy bien, ¿qué va a pasar en el lado derecho? Que en las dependencias del lado derecho nunca va a aparecer ese atributo de la derecha, SAI o SAJ. Entonces, potencialmente toda dependencia en L que contenga ese atributo se puede perder. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es manejar unos contadores. Entonces, yo a cada dependencia de L que no cumpla o a cada dependencia del esquema que yo voy a romper, si allí hay varios a cada esquema que tenga en L varias dependencias que no cumplan la forma normal de VoiceCode, yo les voy a poner un numerito, un contador, y ese contador me va a decir a mí, mira, si tú escogieras esta dependencia, se te pueden perder 1, 2, 3 o 0. Si el contador es 0, ese es el ideal, que el contador sea 0. ¿Qué quiere decir? Oye, si escoges esta dependencia, potencialmente no se te va a perder ninguna otra. Entonces, yo le voy a meter esos numeritos a las dependencias. Yo obviamente voy a preferir aquellas dependencias que el contador sea más chiquito. Entonces, por ejemplo, hay 2 dependencias que no cumplen VoiceCode, pero una tiene contador 1 y la otra tiene contador 3. ¿Qué quiere decir? Que la primera, si yo la escogiera, potencialmente se me puede perder una dependencia funcional. Pero si escojo la segunda, potencialmente se me pueden perder no una, sino 3. Entonces, prefiero escoger aquellas dependencias que el contador sea más pequeño. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Bueno, eso lo vamos a mirar con un ejemplo. ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escucha. Bueno, muy bien. Bueno, tomemos nuestro famoso ejemplo que hemos trabajado ya en clase, que lo hemos trabajado ya bastante, es aquel donde tengo yo asignatura, profesor, estudiante, hora, salón y calificación definitiva. Entonces sabemos que A implica P significa que una asignatura solo la dicta un profesor, PH implica S significa que un profesor a una determinada hora está en un solo salón, EH implica S significa que un estudiante a una determinada hora está en un solo salón, HS implica A significa que a una determinada hora en un salón solo puede haber allí estudiantes de una sola asignatura, solo se imparte allí una sola asignatura y un estudiante en una asignatura tiene una calificación.
¿Qué pasa con ese esquema de arriba? La clave es EH. Entonces miremos qué dependencias no cumplen la forma normal de VoiceCode. Cogemos la primera dependencia, A implica P. No cumple VoiceCode, mire. La dependencia no es trivial. Recuerden que como L es recubrimiento minimal, ninguna de las dependencias de un recubrimiento minimal pueden ser triviales. Entonces no necesitamos chequear trivialidad. Ninguna de estas. Si L es un recubrimiento minimal, ninguna va a ser trivial. Entonces lo único que vamos a chequear es si el lado izquierdo de la dependencia contiene la clave. Cogemos la primera dependencia, A implica P. La A no contiene la clave, entonces esta no cumple. pH implica S. Pero pH tampoco contiene la clave. EH implica S. Mira que esta sí cumple. Aquí yo tengo la clave, EH. Entonces, por eso le puse un chulito. Mira que le puse un chulito a esta dependencia. Quiere decir, esta sí cumple VoiceCode. La siguiente, HS implica A. HS no contiene la clave, no cumple. EA implica C. EA no contiene la clave. Entonces, noten ustedes, muchachos, que tenemos 5 dependencias en L. Y de las 5, solo una cumple la definición de la forma normal de VoiceCode. Y tenemos 4 que no cumplen. Entonces, aquí es donde está la debilidad del algoritmo original. El algoritmo original no me dice a mí cómo escoger entre esas 4. Entonces, ahí es donde yo le señalo la estrategia. ¿Cómo vamos a seleccionar? Seleccionemos aquella que tenga el contador más chiquito. Y miremos cómo definimos el contador. Mira, yo tengo A implica P. Entonces yo me fijo en el atributo de la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Si yo escogiera esta dependencia A implica P, potencialmente se me perderían todas aquellas dependencias que tengan la P. Todas aquellas dependencias distintas de esta, ¿no? ¿Dónde está la P? Fuera de esta dependencia. Está aquí en pH implica S. Mira, la P aparece una sola vez. Entonces mire que el contador aquí es un 1. Muy bien. pH implica S. En el lado derecho está la S. ¿Cuántas dependencias tienen la S? Distinta de esta, obviamente. Esta EHS y HS implica. Entonces el contador aquí es 2. Luego esta HS implica A. ¿En cuántas dependencias aparece la A? Distintas de esta, en 2. Miren, A implica P y A C, 2. Y mire esta, EA implica C. ¿Dónde aparece la C distinta de esta dependencia? No aparece ninguna otra dependencia. Entonces el contador es 0. Entonces, de esta manera, muchachos, le asociamos a las dependencias estos contadores. 1, 2, 2 y 0. Escojo la dependencia que tenga el contador más bajito. Y si ese contador es 0, quiere decir que si yo escojo esta dependencia, no se perdería ninguna otra dependencia por el momento, ¿no? Entonces, de las 4 dependencias, yo escojo EA implica C. Entonces, rompo este esquema R en 2 subesquemas, R1 y R2. Y R1, T1 estaría formado ¿por quién? Pues por los atributos de la dependencia que escogí, EA y C. ¿Quién es el E1? Es EA implica C, la clave es EA y este esquema está en VoiceCode. Ese esquema está en VoiceCode, o sea que este esquema yo no lo sigo rompiendo. Esto se va a convertir en un nodo hoja de la. Muy bien, esto es R1. Ahora, ¿quién es R2? R2 va a tener un T2, un conjunto de atributos, y recuerden que siempre hereda todos los atributos del papá, menos el atributo de la dependencia que yo escogí, el atributo de la derecha, en este caso la C. Entonces T2 es igual a todo T, A, P, H, S, C, menos la C. T2 es T menos C. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? A, P, E, H, C. Bueno, ¿y L2 quiénes son? Bueno, L2 son las dependencias del cierre de L, que involucran a estos atributos de acá. Pero
yo normalmente, ¿qué hago? Mientras aquí haya dependencias de L, mientras aquí haya dependencias de L que no cumplan con voice y code, yo no meto dependencias del cierre. Mire que lo que hice fue reducir L2, lo tomé como un subconjunto de L. Entonces aquí, ¿quiénes van a estar? Pues la dependencia A implica P, PH implica S, EH implica S y HS implica. La clave aquí nuevamente es EH. Y este esquema no está en forma normal de voice y code. Nuevamente, pues mira, la única que cumple es esta y estas tres no cumplen. Entonces me toca hacer un desempate. Ay, pero profesor, mire que aquí aparecen es que dos numeritos, uno arriba y uno abajo. Bueno, voy a explicarles. Entonces, el numerito de arriba es lo que les expliqué ahora. Es mirar este atributo de la derecha en qué dependencias aparece, pero no me importa si yo voy a mirar A implica P, yo voy a buscar la P en qué dependencias aparece, pero no me importa si en esas otras dependencias aparece en el lado izquierdo o en el lado derecho. Entonces, el contador de este es 1 porque aquí está la P. Listo, muy bien. PH implica S. El contador de este es 2 porque la S está en estas dos dependencias. Vale, muy bien. EH implica S, no la tengo en cuenta porque esa cumple con voice y code. Pero HS implicada, miren que acá arriba, HS implicada tenía un contador 2. Ahora HS implicada tiene un contador 1. Ah, pero miren una cosa, muchachos, se presentó un empate entre A implica P y HS implica A. Mire que arriba tienen ambas contador 1. Ah, entonces cuando haya un empate en los contadores, toca meter un segundo contador. Y ese segundo contador ya se pone aquí debajo. Muy bien. ¿Y en qué consiste el segundo contador? El primer contador mira que el atributo de la derecha pertenezca a alguna dependencia, pero sin importarme si está a la izquierda o a la derecha de esas otras dependencias. En cambio, el segundo contador es mirar si el atributo aparece en otras dependencias, pero solo en el lado izquierdo. Ah, pero mire, la P aparece aquí en el lado izquierdo, entonces por eso aquí es 1 también. Ah, y la A también aparece en el lado izquierdo. Entonces mire que ahí sí, sigue habiendo un empate, miren. Miren, muchachos. PH implica S está descartada porque tiene un contador 2 que es más grande que 1. Pero estas dos dependencias, A implica P y HS implica A, empataron en el primer contador, les dio 1 para ambas, pero también empataron en el segundo contador. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Entonces viene un tercer criterio, es escoger aquella dependencia que tenga. Entonces, tengo que escoger entre estas dos. Entonces, el tercer criterio después de los contadores es mirar qué dependencia tiene menor cantidad de atributos. A implica P tiene 2 atributos. En cambio, HS implica A tiene 3 atributos. Entonces, escogemos A implica P. Bueno, ¿y qué pasaría si las dos dependencias tienen la misma cantidad de atributos? Entonces, el cuarto criterio y último es que ya el diseñador queda a decisión del diseñador. Ya el diseñador dice, me voy con esta dependencia. ¿Con base en qué? Pues con base un poco como en la semántica, en los atributos que están involucrados en la dependencia, ¿cuál de ellos le interesa más conservar? ¿Cuál información para él es más significativa? Entonces recuerden que hay 4 criterios. Primero, el primer contador, que es simplemente contar ese atributo en cuántas dependencias aparece y no importa si a izquierda o derecha. Si hay un empate en el primer contador, se mete el segundo contador, que es contar ese atributo en cuántas dependencias aparece, pero solo en el lado izquierdo.
Y si hay un empate en el segundo contador, como en este caso, entonces el siguiente criterio es preferir aquellas dependencias con la menor cantidad de atributos. Si hay un empate, entonces ya el cuarto criterio ya es decisión del diseñador cuál escoge. En este caso no hay necesidad de llegar al cuarto criterio porque A implica P apenas tiene 2 atributos mientras que HS implica A tiene 3. Entonces preferimos A implica P. Entonces armamos un esquema R3 con AP. Y entonces, ¿quién es R4? T4, ¿qué es? Es siempre los atributos del papá, o sea, T2, menos en este caso el atributo de la derecha que es la P. Entonces, T4 es T2 menos P, o sea que es AEH. Entonces, aquí en el E4 metemos las dependencias de L. Si aquí en el E4 hay dependencias, usted mete inicialmente solo las dependencias de L, no las del cierre de L, solo las de L. Y si allí hay dependencias que no cumplen, entonces no hay necesidad de meter dependencias del cierre de L, usted sigue trabajando con estas. Si a usted en el E4 le da que todas las dependencias cumplen con la forma normal de Boisico, ahí sí usted tiene en cuenta el cierre de L. Entonces, mire, ¿qué dependencias de L solo involucran la A, la E, la H y la S? Ah, entonces tengo EH implica S, PH implica S y HS implica A. Y nuevamente la clave aquí es EH, que es la clave global. Este esquema no está en Boisico. Y tengo entonces 2 dependencias aquí a las que les tengo que definir contador. PH implica S y HS implica A. Ojo que cada nivel de estos hay que volver a definir el contador, porque como voy reduciendo el número de dependencias, los contadores van a ir cambiando. Mire que HS implicada arrancó en 2, luego aquí bajó a 1 y ahora HS implicada quedó bajo a 0, porque la A no está en ninguna otra dependencia acá. Entonces aquí tengo PH implica S, el contador de este es 2 porque la S está aquí y está acá. Entonces, escojo la dependencia con menor contador, que es HSA. Ah, y aquí en L5 sí ya tengo en cuenta. Si yo me quedo únicamente con HS implicada, me daría que el esquema estaría en Voice Code. Aquí sí yo ya miraría el cierre. Ya cuando los esquemas son muy pequeñitos abajo, ya ahí sí me intereso por meter las dependencias, no solo las de L, sino el cierre. Recuerden, esta dependencia HA implica S, la hemos derivado a partir del cierre de L. Entonces aquí las claves son HS y HA y esto está en Voice Code. Y el siguiente esquema, ¿quién es? T6 es nuevamente todos los atributos de T4 menos la A. Entonces aquí ya solo me quedan EHS y aquí hay una sola dependencia. EH implica S y no hay más dependencias posibles. Y ya me quedó esto en Voice Code. Cuando ya al final los esquemas me quedan en Voice Code, ya hay paro. Entonces, ¿cuál sería el diseño? Pues, ¿cuál es la propuesta de diseño? La propuesta de diseño es entonces tomar los nodos hoja. Entonces, el RO sería R1, R3, R5 y R6. Y entonces ya este diseño con R1, R3, R5, R6 cumple que todos los esquemas están en Voice Code. Está garantizada la propiedad lossless join, por lo que les expliqué ahora. Ahora viene el tema de la conservación de dependencia. Aquí ya no está garantizado que se conserven todas las dependencias, muchachos. Miremos a ver. A implica P, se conservó, mire, quedó en R3. PH implica S. Esta dependencia se pierde, muchachos. Mire, no queda ni en R1, ni R3, ni R5, ni se puede generar a partir de estas. EH implica S, esa está aquí en R6. HS implica A, esa está en R5. Y EAC está en R1. Entonces miren que en este diseño, en Voice Code, se nos pierde una dependencia que es PH implica S.
¿Entendido, muchachos, el proceso? No, a mí me quedó profe. una duda en R4, Sí, sí. pero no sé, de pronto a lo mejor se me fue y no lo escuché bien. Pero eso está representando la clave para obtener todo L, ¿cierto? L sub 4. ¿Cómo? Esto está representando la clave para obtener todo L sub 4, ¿cierto? Esta clave, este K sub 4. Sí, claro, claro. Pero aquí para obtener todo K sub 4 no debería tener E, H y también P, porque P no la puedo obtener de ninguna forma. Lo que pasa, sí, sí, tienes razón. Lo que pasa es que en realidad, eh, espérate un momentito. Sí, tienes razón. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Es que en este L4 que yo tomé, yo tomé un L4 muy restringido, porque como tengo dependencias que no cumplen Voice y Code, yo voy achiquitando esto, pero es que en realidad este L4, aquí habría que agregar las dependencias del cierre de L. Entonces, aquí hay una dependencia que no está en L4, que, que en realidad debería considerarse, y es que tú tienes acá que HS implica A y A implica P, o sea que en realidad tú tienes en HS implica P, ¿ok? Ok, ok. Entonces yo con EH yo tengo HS y con HS yo tengo AP. Entonces por eso en realidad la clave es EH. Pero si digamos que el E4 fuera únicamente esto, tú tienes toda la razón. Ahí no solamente la clave sería EH, sino que habría que la AP no se hubiera podido generar. Sí, en realidad es que aquí hacen falta colocar las dependencias del cierre de L que involucran estos elementos acá. Ahora, ¿yo por qué no las consideré? Simplemente para facilitar un poco el proceso de descomposición y ya las vengo a considerar es ya aquí abajo, ¿ok? Pero Ok, muy profe. buena tu observación, muy bien. Lo veo bien ahí, muy buena tu observación, ¿vale? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, este es el primer contacto. Esto no es difícil, pareciera difícil, pero no lo es, mientras uno se acostumbra un poco a trabajar con este esquema. Bueno, a ver. Eh, bueno, muchachos, vamos entonces a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo acá. Vamos aquí. Miremos este otro ejemplo, muchachos. Miremos este otro ejemplo. Este es de un ejercicio que hicimos, está ahí en el libro también, de que en un programa de doctorado se imparte con la colaboración de los distintos departamentos, etcétera. Y entonces la P es programa, pero programa de doctorado, la D es departamento, A asignatura de estudiante y T de tutor. Y teníamos estas dependencias, que una asignatura solo se imparte en un programa y esa asignatura solo la imparte un departamento. Un estudiante solo se puede matricular en un programa de doctorado. Un estudiante tiene un único tutor. Y que un tutor puede serlo de varios estudiantes, pero solo de uno por programa. O sea que T y P implica E. Bueno, yo le metí aquí este símbolo de la lógica, la I. En realidad sobra el símbolo. En vez de poner T y P, hubiera puesto TP, ¿vale? Muy bien. Este esquema tiene dos claves, AE y AT. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Este esquema no está en Voice y Code. Noten ustedes que ninguna de las dependencias cumple la forma normal de Voice y Code. Mire que ninguna en el lado izquierdo contiene una clave. Ninguna. ¿Ok? Entonces, aquí nos toca decidir entre las 5 dependencias que hay allí.
volvemos y jugamos con los contadores. A implica P, el contador es 2, porque la P está aquí y está acá. A implica D, el contador es 0, porque el departamento no aparece en ninguna otra dependencia. E implica P. E implica P, el contador es ¿qué? 2, porque la P está aquí y la P está acá. E implica T, el contador es 1, porque la T está aquí. Pero ojo muchachos aquí con esto. ¿Por qué puse yo T y P implica E? El contador es 0. Ojo con esto muchachos. Les voy a explicar por qué este contador es 0. Porque resulta que yo no tengo en cuenta, a ver, ¿qué pasa si yo armo un esquema con T, P y E? Ah, pero profesor, mire que la E está aquí, la E está acá también, entonces ¿por qué este contador no es 2? ¿Por qué es 0? Porque si yo armo un esquema con T, P y E, en ese esquema, el L de ese esquema no solamente tendría esta dependencia TPE, TP implica E, sino que allí estarían contenidas E implica P y E implica T. O sea que en realidad estas dependencias no se perderían. Ah, entonces, ¿cómo es eso, profesor? Muy sencillo. Cuando ustedes tengan un esquema, ustedes van a mirar dónde está la E, en qué otras dependencias, pero si, por ejemplo, esas otras dependencias son un subconjunto de esta, no las tienes en cuenta. Entonces, por eso el contador aquí es 0. El contador aquí es 0. Entonces, hubo un empate entre estos dos contadores 0. Pero miremos, pero ¿qué pasa si yo defino segundo contador? Pues mire, es que la D no aparece, no, perdón, cuando el contador es 0, no hay que mirar segundo contador, porque el segundo contador también es 0. Entonces aquí nos vamos al siguiente criterio. ¿Cuál escogemos? La que tenga menos atributos. Implica D tiene 2 atributos, mientras que esta T, P y E tiene 3. Entonces escojo implica D. Y entonces acá yo heredo en T2, heredo todos los atributos de T menos la D. Entonces aquí sería P, A, E, T. Y entonces L2 sería A implica P, implica P, implica T y TP implica E. Cuando un contador es 0, siempre va a permanecer en 0. Entonces, estos contadores que son 0, primero escoges uno, pero luego vas a terminar escogiendo el otro. Entonces, miras que escogemos aquí TP y E. Miren. Entonces, miren muchachos aquí, miren en R3, en L3, miren por qué el contador de arriba es 0. Porque cuando yo escojo T y P implica E, resulta que las dependencias E implica P y E implica T quedan acá. O sea, si yo armo un esquema con esto, estas dos dependencias no se pierden. Entonces, por eso el contador es 0. Y aquí las claves son E y TP y esto está en Voice Code. Entonces, ahora, ¿quién es R4? T4. T4 es T2 menos E. Recuerden que esta dependencia es T y P implica E. Entonces, como escogí esta, T4 es los atributos del papá A, P, A, E, T, menos la E. Entonces me queda P, A, T. Entonces aquí voy a tener, ojo con esto muchachos aquí, miren esta situación. Miren que este ejemplo está muy interesante porque surgen ahí varias cosas interesantes. Noten ustedes que allí en L4 yo tengo A implica P, pero en T4 además está la T. Está la T minúscula ahí que representa al tutor. Entonces, miren que yo no tengo manera de conectar ni a la A ni a la P con el tutor, porque el tutor puede serlo de varios estudiantes, pero solo uno por programa de doctorado. Pero ¿qué pasa? Ahí no hay ninguna restricción. Un tutor puede serlo
de varios programas de doctorado. O sea que yo no puedo decir ahí que T implica P. Y mucho menos que P implica T, porque P es un programa de doctorado. Allí hay un montón de asignaturas de profesores y hay un montón de tutores. Y lo mismo pasa, yo no puedo conectar la asignatura con el tutor. No puedo decir que una asignatura tiene un único tutor ni cosas por el estilo. Entonces miren que L4 es A implica P y es la única dependencia. Pero ojo que este esquema no está en VoiceCode porque la clave sería ¿quién? AT. Porque la T no participa aquí en las dependencias de L4, en la única. Entonces, si AT es la clave, la A no contiene la clave. Entonces, la A no contiene a la clave. La A no contiene a la clave. Entonces, toca definirle contador, pero pues ahí como no hay más dependencias, pues el contador va a ser 0. Entonces, aquí yo voy a tener que saco esta dependencia acá y armo un esquema con ella. A implica P. Y la clave es A y esto está en VoiceCode. Ahora, ¿quién es T6? Obviamente T6 son T4, ¿vale? Menos la P. O sea que aquí me queda ¿qué? AT. O sea, me queda asignatura y tutor. Pero una asignatura podría, en realidad no hay una relación directa, porque los tutores son más de proyectos. Allí el tutor el tutor es más una relación con el estudiante, más que con la asignatura, pero de todas maneras allí yo aplicando axiomas de Armstrong yo no puedo derivar que A implique a T, ni tampoco puedo derivar que T implique a A. Entonces L6 es vacío. Recordemos lo de siempre, muchachos. Recordemos lo de siempre, que cuando yo pongo vacío, lo que quiero decir, muchachos, lo que quiero decir es que las únicas dependencias funcionales que hay allí, las únicas dependencias funcionales que hay allí son las triviales. Son las triviales. Entonces, la clave, ¿quién es? Es AT. Ojo que aquí tengo un error, muchachos, en K6. Yo le puse una coma. Esa coma no va ahí. Esa coma no va. Porque cuando yo pongo la coma ahí, estoy dando a entender que hay dos claves. Una es A y otra es T y resulta que no. Aquí no va esa coma. O sea, aquí la clave debe ser que AT. AT. Ahora les pregunto, muchachos, bueno, si ese L6 es vacío y la clave es AT, ¿por qué ese esquema está en forma normal de VoiceCode? ¿Por qué dice ahí que está en forma normal de VoiceCode? ¿Por qué decimos que ese esquema está en forma normal de VoiceCode? Por las relaciones triviales. Claro, Tenemos, sí. Es sí, sí, porque porque las dos condiciones son que X implica Y sea trivial o sea superclave. Y como no la estamos metiendo ahí es porque no, pues no metemos relaciones triviales, pero ahí están. Entonces claro, todas son triviales. correcto, muy bien, eso es. ¿Qué pasa en el E6? Todas las dependencias del E6 son triviales. Ah, ¿y qué pasa si son triviales? Bueno, ahí me tendría que salir de acá al otro PowerPoint. Acuérdense entonces de la definición de forma normal de VoiceCode. La definición de forma normal de VoiceCode, ¿qué me dice a mí? Que toda dependencia de L debe cumplir una de dos condiciones. O que la dependencia sea trivial o que el lado izquierdo de la dependencia sea superclave. Entonces, aquí, ¿qué está pasando en el E6? Que todas las dependencias son triviales. Entonces, todas las dependencias cumplen la condición 1. Y si todas cumplen la condición 1, ¿ese esquema está en qué? En forma normal de VoiceCode.
Entonces, ¿cuál sería el diseño aquí? ¿Quién sería Rho? Rho entonces sería, ¿cuál sería el diseño final? El diseño final contendría R1, R3 y R5 y R6. El diseño final tendría 4 esquemas, 4 subesquemas de R1, R3, R5 y R6. Y cada uno de estos subesquemas está en Boyce y Codd. Por la forma que se construye el árbol, ya sabemos que se cumple la propiedad lossless join. Pero además, ahora, en este caso, vamos a examinar si hay pérdida o no de dependencias. Entonces, mire, A implica P quedó en R4, A implica D quedó en R1, E implica P quedó en R3, E implica T quedó en R3 y T y P implica E quedó en R3. Entonces, mire que en este caso, miren lo interesante, muchachos. Por eso es que yo le doy mucha importancia a estos contadores. ¿En qué sentido, muchachos? Que logramos hacer un diseño en forma normal de Boyce y Codd que no solamente cumple los lossless join, sino que en este caso se cumplen las 3 condiciones. Se cumple forma normal, Boyce y Codd, lossless join, y se conservan todas las dependencias. Entonces, no siempre es lograble esto, no siempre es lograble. Como vimos en el ejemplo anterior, en el que vimos ahora que se nos perdía una dependencia funcional, pH implica S. Pero en este caso no está dándose esa situación. En este caso, conservamos todas las dependencias, cumplimos los lossless join y todos los esquemas nos quedaron en Boyce y Codd. ¿Entendido, chicos? ¿Vale? Bueno, muchachos, como van a tener bastante tiempito, porque nos volvemos a ver el próximo viernes, les voy a dejar una tarea. ¿Recuerdan este taller de diseño que trabajamos ya? ¿Recuerdan este taller de diseño que yo les envié? Y recuerdan ustedes que aquí dice, se pide, 1, un diseño en 3FN que sea lossless join y pérdida de dependencia con la menor cantidad posible de quema. Este 1 ya lo hicimos, que era un diseño en tercera forma normal. Ahora 2, dice, un diseño en forma normal de Boyce y Codd que sea lossless join con la menor pérdida posible de dependencias. Con la menor pérdida posible de dependencia. Mire que no dice, mire que en el ejercicio 1, en 1 dice sin pérdida de dependencias. Cuando hacemos el diseño en 3FN decimos sin pérdida de dependencia. Pero cuando hablamos de Boyce y Codd dice con la menor pérdida posible de dependencia, porque no podemos garantizar que no se pierdan dependencias. Pero con lo que les enseñé de los contadores, eso nos sirve para reducir la pérdida de dependencias. Entonces, muchachos, para el viernes, por favor, me tienen trabajado este ejercicio, aplicando lo que hicimos hoy. Entonces, aplicando el algoritmo, definiendo los contadores, ir armando el árbol, a trabajar todo el árbol para hacer el diseño. Y al final, ustedes miran a ver si su diseño conserva todas las dependencias o se le pierden dependencias y cuáles se perderían. ¿Ok? Entonces les dejo esa tarea para el próximo viernes. ¿Entendido, muchachos? ¿Vale? Entendido, profe. Entendido, Bueno, chicos. Entonces dejamos allí. Profe, una pregunta. Qué pena. Sí, dime. Profe, ¿para cuándo es el parcial? ¿Segundo parcial? No, cuando terminemos toda esta parte de Boyce y Codd, ya pronto. Sí, ya pronto, pero O todavía. sea, más o menos tú dices que ¿cuánto nos tocaría? 2 semanas más o menos. Sí, puede ser.